Los conquistadores penetraban al Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde Perú, hasta las bocas del río más caudaloso del planeta, donde la civilización se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar, la cual vivía la explosión creadora del Renacimiento, donde en América incorporaron junto con la pólvora la imprenta y el papel. Los indígenas fueron derrotados por los conquistadores, ya que practicaban con habilidad la política, la técnica de traición y la intriga. Las vísceras del Cerro Rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. En el Potosí fluyó la riqueza y fue nombrado Villa Imperial. Fue una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo, donde se encontraba una sociedad desordenada y poderosa. La organización y el trabajo de las civilizaciones latinoamericanas se destruye con la llegada de los españoles. Ellos implantaron la economía minera, que exigía un trabajo forzoso y también repercutía en el cultivo de las tierras. El trabajo minero también repercutía en la salud. El polvo impregnaba en la piel y llegaba a los pulmones y los mataba. Los incas llegaban a masticar hojas de coca para soportar las tareas impuestas. Las civilizaciones solo fueron el combustible del sistema productivo colonial. Para luchar contra estas injusticias, Tupac Amaru encabezó un gran movimiento revolucionario. Él buscaba abolir todos los impuestos y el repartimiento de mano de obra indígena. Se sumaron miles de millones de indígenas a su lucha, pero finalmente fue traicionado y capturado por uno de sus jefes. Solo importaban sus tierras fértiles y ricas en recursos. La realidad es que los indígenas estaban incorporados al sistema de producción y consumo, en donde desempeñaban el papel de los más explotados entre los explotados. Durante la conquista, las mujeres fueron violentadas, humilladas y maltratadas, en mayor medida que los hombres. La seducción también estuvo clasificada como crimen. Otro de los rostros invisibilizados fue el de los esclavos negros, que gracias al sacrificio de ellos en el Caribe, nacieron la máquina de James Watt y los cañones de Washington. El subdesarrollo era producido por la desigualdad que se encontraba en distintas regiones mal administradas por los sectores del poder, por lo cual solo ellos se enriquecían, lo que contribuyó al desarrollo industrial de Inglaterra, Francia, Holanda y Estados Unidos, y al mismo tiempo mutiló la economía del norte de Brasil y de las islas del Caribe y selló la ruina histórica de África. El tráfico y la explotación de negros entre América, Europa y África fue la principal consecuencia de la acumulación del capital mercantil europeo, y sobre ese capital se construyó el gigantesco capital industrial de los tiempos contemporáneos. Fue tanta la barbarie que se cometió sobre los esclavos, que además de contagiarlos con enfermedades mortales y dejarlos morir por desnutrición, los llevó a ellos a cometer actos sobre su propia vida, como por ejemplo no comer, esperar su muerte, ahorcarse con sus cadenas y tirarse al mar. Inglaterra fue la principal causante de que el negocio de transporte y comercialización y explotación de africanos siga creciendo a través del tiempo. Gracias al trabajo de ellos se podía contribuir desde lo más básico hasta lo más gigantesco, por ejemplo, desde sus pequeñas y grandes ciudades hasta enormes cultivos. Todo esto conllevó a que en África se desatara una cacería entre tribus, y los prisioneros eran los que luego iban a ser los esclavos. Los caciques africanos recibían la mercancía de la industria británica y entregaban los esclavos, los negros, a los barcos negreros. Muchos de los esclavos provenían de la selva y nunca habían escuchado lo que era el mar. Entonces, cuando los metían adentro de esos barcos que no podían ver, sentían el ruido del océano y pensaban que era una bestia feroz que los venía a devorar, o que iban a ser llevados como carneros porque el europeo quería mucho su carne. Los esclavos que sobrevivían al hambre, las enfermedades y el hacinamiento de la travesía eran exhibidos como mercancía en las distintas calles de las colonias. Eran exhibidos también en las plazas públicas, luego que tenían que desfilar. A los que llegaban al Caribe demasiado exhaustos se los llevaba a los depósitos hasta que descansaran, y a los que llegaban enfermos o en muy malas condiciones directamente se los dejaba morir en los muelles.
Era tan grande y dejaba tanta la ganancia del negocio del tráfico y trata de negros que un economista lo describía como el principio básico y fundamental de todo lo demás, como el principal resorte de la máquina que pone en movimiento cada rueda del engranaje. Con fondo del comercio negrero se construyó el gran ferrocarril inglés del oeste y nacieron distintas industrias, como por ejemplo la fábrica de pizarra de Gales. El capital acumulado en el comercio triangular, en manufacturas, azúcar, esclavos, hizo posible la invención de la máquina de vapor. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña se convirtió en la principal impulsora de la campaña antiesclavista, que necesitaba mercados internacionales con mayor poder adquisitivo, lo que obligaba a la propagación del régimen salarial. La Armada Británica se lanzaba al asalto de los buques negreros, pero bueno, de cualquier manera el tráfico se elevó porque elevó los precios y aumentó enormemente las ganancias. Otras de las rebeliones fueron en Santo Domingo y en todas las islas azucareras del Caribe. Los esclavos huían a las regiones más elevadas de Haití y allí podían reconstruir su vida africana. En 1971 se rebelaron los esclavos contra sus amos. Ellos buscaban libertad, igualdad y fraternidad. Haití fue la primera colonia que rompió con los lazos. Esta fue la clave para entender el desarrollo independentista latinoamericano. Como ya sabemos, Santo Domingo fue la mayor azucarera del mundo. Se independizó en 1844 y su colonia fue la más próspera del Nuevo Mundo. Fue la importancia de esta economía la que permitió generar y expandir este sistema colonial. Así la materia prima se transformaba en productos manufacturados para mercados internos y externos. El comercio de esclavos y productos de extracción colonial de Santo Domingo enriqueció tanto a la metrópolis como a Europa. La primer gran rebelión de los esclavos de Guayana ocurrió 100 años después de la fuga de los descendientes africanos. Luego los holandeses recuperaron las plantaciones y quemaron a fuego lento a los líderes de los esclavos. En Cuba los esclavos se suicidaban en grupo, haciendo una huelga eterna. Ellos creían que así resucitaban en carne y espíritu en África, pero los amos mutilaron los cadáveres para que resucitaran castrados, mancos y hasta decapitados. Así de este modo iban a renunciar a la idea de matarse. Además del maltrato hacia los hombres, a las mujeres esclavas las azotaban sin parar con látigos, sobre todo a las mujeres embarazadas, pero cuidando a la nueva generación, ya que iba a ser una pieza clave que venía a servirles. La influencia cultural más poderosa que recibía la mujer indígena fue ejercida por la Iglesia Católica. Hubo quejas sobre la conducta de muchas mujeres peninsulares. Algunas de ellas eran registradas como prostitutas encubiertas y se pensaba que su conducta resultaba escandalosa y daban un mal ejemplo a las más jóvenes. Definitivamente, la posición de la mujer indígena fue reconocida y definida en la sociedad dentro de las ocupaciones domésticas cotidianas. El matrimonio fue uno de los pilares de la sociedad hispanoamericana. Era la base para una sociedad sana y ordenada. Significaba estabilidad para la corona y sacramento para la iglesia. Las mujeres estaban condicionadas por la educación y religión consideradas naturales y apropiadas a su sexo. La mujer era vista como inferior al hombre, como un ser débil. Existía un sistema legal que pretendía proteger a la mujer de su propia debilidad y del abuso de los hombres. Las mujeres estaban primero bajo el control del padre y después bajo el control del marido. Esta situación significó un total sometimiento al hombre, totalmente. Se necesitaba el consentimiento del hombre para realizar cualquier actividad, ya sea ir al mercado o simplemente salir a la calle. El sistema hereditario era bilateral. Los hijos podían heredar tanto del padre como de la madre. De este modo, la personalidad legal y económica de las mujeres no era absorbida por el matrimonio. Otro de los mecanismos protectores eran las arras y los dotes, como así también las encomiendas.
En la sociedad colonial, la relación entre hombres y mujeres era muy dificultosa, ya que las normas para una mujer eran muy severas. La religión española creía que la mujer era un ser débil, al cual debía estar protegido por su familia, como así también por la misma religión, en forma de reclusión. La moral para las mujeres cargaba más responsabilidades para guardar su honor y el de su familia, tales como el de mantener la virginidad hasta el matrimonio, el ser fiel a su marido. La relación con un hombre podía significar una protección económica adicional, social y emocional. La clase baja tenía más casos de mujeres maltratadas físicamente que la de las clases altas, ya que éstas se mantenían en familia, lo que sucedía en el hogar. Podían divorciarse por el maltrato físico a la mujer, pero éstas tenían que tener testigos y que demuestren que los hechos, o sea, que había sido maltratada muy seguidamente. La educación de la mujer en el siglo XVI estaba relacionada con la instrucción de esposa y madre. Claramente definía los dos campos de actividad distintos para el hombre y para la mujer. La educación femenina pudo entenderse como formal, que es cuando estaba impartida desde un profesor, y informal, que era la preparación para una vida adulta impartida en el hogar. La mujer debía evitar fiestas, debía evitar demasiados amigos, gastos excesivos de ropa. La diversión que se le permitía era la lectura, música y oración, no más que eso. La mayoría de las mujeres de la colonia eran analfabetas. En el proceso de desarrollo de la educación femenina fue la aparición de las escuelas públicas a fines del siglo XVIII. La idea de educar a todas las mujeres fue uno de los cambios más significativos en las actitudes sociales sobre la mujer. Las mujeres en América española contraían matrimonio, vivían criando a sus hijos. Un pequeño grupo optaba por hacerse monja, dedicando su vida al servicio de Dios. Las primeras monjas que se trasladaron al Nuevo Mundo se dedicaron a la enseñanza y a servir de modelo de vida virtuosa a las mujeres indígenas, con pocas excepciones. Esta política estuvo vigente a lo largo del siglo XVI y XVII, hasta que en 1742 se fundó en la Ciudad de México un convento destinado a las indígenas pertenecientes de la nobleza. Los conventos de monjas se esparcieron rápidamente. Las mujeres enclaustradas en estos obtenían no solo protección y satisfacción religiosa, sino que también una educación razonable. Su acceso era limitado. La vida conventual produjo profundas huellas culturales, económicas y sociales. Estaban vinculados social y económicamente con la élite colonial. Todas las revoluciones, levantamientos de esclavos e indígenas se convirtieron en una guerra civil e internacional, porque los esclavos derrotaron a los franceses y luego a los españoles, oponiéndose a cualquier fuerza monárquica. Reconociendo la revolución haitiana como un momento fundacional de la democracia y proclamada como primera en levantarse en Latinoamérica, donde giraron en torno a la igualdad y a la libertad. En 1793 se declaró la abolición de la esclavitud gracias a Toussaint y el apoyo que obtenían de los esclavos. Asumió como gobernador y comandante en jefe en nombre de Francia
La guerra hizo que se expulsaran representantes metropolitanos y se aprobara una constitución. En 1800 se implementó recuperar la actividad agrícola, estableciendo relaciones comerciales con Estados Unidos. Toussaint constituyó la isla en un estado no nacional, un estado de hecho con abolición a la esclavitud. Por otra parte, Napoleón Bonaparte en 1799 quiso ocupar la isla para reconstruir el orden, pero Toussaint tomó la delantera y ocupó Santo Domingo en 1801. En ese mismo año se aprobó la Constitución como parte del Imperio francés en Santo Domingo, aboliendo la esclavitud y declarando la Constitución como imperial en 1805. Al mismo tiempo, en 1804, en Haití, Dessalines le otorgó una constitución transformándose en la República de Haití como país independiente. Es interesante analizar esto desde la perspectiva de género para mostrar lo pretendido de los derechos declarados, como la protección a la mujer en la Constitución de 1801 y la preservación de la vida y el patrimonio de las mujeres en la de 1805. Esta revolución también fue el pasaje de una economía azucarera a cafetelera. Comenzó una reducida clase agraria y comercial donde pudieron acceder a tierras gracias a la burocracia estatal. Haití, a partir de ahí, fue un país gobernado por esclavos. Pero Haití no fue totalmente libre, debía pagarle una gran suma de dinero en francos de oro a Francia, decretado por su rey Carlos V, a cambio de la independencia total de la isla.